Muy buenas tardes. En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, BitInvest, HPL y Sumarse, damos la más cordial bienvenida al quinto taller de seguimiento al lanzamiento de la guía denominado Principios, Pacto Global y PRI. Sin más que mencionar, vamos a tener algunas breves palabras de bienvenida y para ello vamos a recibir ahora a la señorita Isabel Montojo, consultora de la firma HPL. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. En nombre de HPL, que somos la firma consultora que ha estado apoyando estos meses atrás a la Bolsa de Valores de Panamá en la redacción de esta guía para el reporte de divulgación voluntaria de factores ESG, os damos la bienvenida. Y bueno, voy a presentaros el tema que tenemos hoy, el tema del taller de hoy, que son los principios. Y en concreto tendremos una exposición de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Antes de entrar a hablar sobre qué son estos principios de manera genérica, quiero recordaros que la guía es accesible ya desde hace unas semanas en la página web de la Bolsa de Valores de Panamá. Entonces os animo a todos y por el chat aquí mismo los compañeros de la bolsa os pueden compartir el link, el enlace a la guía para que descarguéis el documento, podáis leerlo, echarle un vistazo y sobre todo si lo podéis hacer ahora, pues también puede ayudaros a seguir un poco mejor el taller que tenemos hoy. Entonces, entrando en materia, recordar que el tema de herramientas para la integración de la sostenibilidad en la empresa, tanto en la parte estratégica como en cuanto a la comunicación de cómo una entidad está manejando y reportando acerca de los temas ASG, esta información podéis encontrarla en la sección 2 de la guía, que es la que versa sobre integración de sostenibilidad en la estrategia y reporte de temas ASG. Y es aquí donde hablamos también de las herramientas que existen para llevar a cabo esta tarea de integrar la sostenibilidad en la empresa y de reportar acerca de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Recordar también que en la guía, como veréis si la tenéis a mano o si la leéis posteriormente, el enfoque que hemos adoptado nosotros es presentaros cuáles son las herramientas que podéis utilizar, porque son muchas y muy diversas, y que seáis vosotros mismos quienes escojáis qué instrumentos son los que os ayudan o os van a ayudar por la casuística y el contexto en que opera vuestra institución en particular. Pues que escojáis de qué herramientas serviros, ¿no?, para integrar la sostenibilidad, sobre todo para reportar acerca de los factores ASG. Veíamos hace unas semanas que esas herramientas las podíamos dividir entre lo que son los principios de sostenibilidad, que es lo que vamos a abordar en el día de hoy, estándares, que son esos instrumentos que nos ayudan a informar o comunicar el qué, es decir, qué temas ambientales, qué temas sociales y qué temas de gobierno corporativo son prioritarios para una entidad y tienen alta materialidad para ellos y deben ser o pueden ser reportados según la empresa considere que es algo muy relevante para sus grupos de interés. Por otro lado, también tenemos los marcos de referencia que nos proporcionan los principios acerca de cómo, ¿no?, de cómo reportar la información ASG, cómo presentar esa información. Entonces tuvimos, si acudisteis a las sesiones anteriores, hace un par de semanas tuvimos una sesión sobre estándares donde contamos tanto con una representante de GRI en la región como con un representante de SASB en la región, que nos explicaron más cómo utilizar estos estándares para reportar información ASG. Y la semana pasada tuvimos también un interesante panel acerca del TCFD para reportar información financiera relacionada con los riesgos climáticos, ¿no?, el marco de referencia que proporciona el TCFD. Hoy vamos a hablar de los principios de sostenibilidad. Los principios de sostenibilidad, de una manera genérica o un poco amplia, ¿no?, para tratar de resumir en qué consisten, se trata de principios que establecen objetivos o prioridades, metas más globales en materias de sostenibilidad. Generalmente son principios que lo que establecen son metas que son globalmente o universalmente aceptadas en materia ambiental o social o de gobierno corporativo.
También son generalmente principios que se utilizan para la elección de metas estratégicas dentro de una organización, por ese carácter, digamos, más amplio y global que tienen, ¿no? No es ese detalle de herramientas para reportar información ASG muy en concreto, muy desgranada o desglosada. Y también son una herramienta útil los principios para apoyar a una empresa que está iniciándose en la divulgación de temas ASG a identificar cuáles podrían ser áreas ambientales, sociales o de gobierno corporativo con alta materialidad para su negocio y sobre las cuales debería considerar a lo mejor hacer un estudio más detallado y determinar qué información reportar. Existen diferentes principios a nivel mundial, ¿no? que versan sobre temas de sostenibilidad, pero los que vamos a abordar hoy, y yo me atrevería a decir que son también los más importantes, serían, por un lado, los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, que son 10 principios universales en materia de derechos humanos, de trabajo, de medio ambiente y de anticorrupción, que están dirigidos a las empresas. Entonces, las empresas que se adhieren a esta iniciativa de las Naciones Unidas, que luego nuestra primera ponente nos dará más detalle acerca de en qué consiste esta iniciativa y estos principios en particular, se comprometen a cumplir con unos determinados compromisos en esas 4 áreas que he mencionado, ¿no? Derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Por otra parte, tenemos los principios de inversión responsable, que son 6 y establecen compromisos para los inversores, unos compromisos que pretenden guiar al inversor en la integración de los factores ASG en sus procesos de inversión. Y hoy también vamos a contar con una ponencia súper interesante acerca de estos principios. Un poco entre medias de estos dos juegos de principios tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que como nos explicarán, también están enlazados, ¿no? a esos compromisos tanto de las empresas como de los inversores. Y existen herramientas adicionales para poder reportar también acerca de cómo una institución se va acercando al logro de los ODS gracias al apoyo de esos compromisos, ¿no? que presenta el Pacto Global para las empresas y los que presenta PRI para los inversores. Entonces, bueno, ya hasta aquí mi pequeña presentación acerca de los principios y os presento a los dos ponentes que tenemos hoy. Vamos a recibir primero a Margarita Ducci. Ella es la directora ejecutiva del Pacto Global en Chile, la red local del Pacto Global de las Naciones Unidas en Chile, y ella nos va a hablar de los principios de las naciones, del Global Compact, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y nos dará más información acerca de su aplicación, las herramientas que existen para las empresas y bueno, más detalles muy interesantes. Luego de esto habrá un pequeño espacio de 5 minutos para que podáis hacer vuestras preguntas acerca del Pacto Global y de sus principios a Margarita directamente. Y tras ello, pues tendremos la ponencia de Eduardo Ateortua, director de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, quien nos va a hablar de sus principios para inversores. Y también pues, va a dar información adicional y bueno, algunos tips sobre cómo los inversores en Panamá pueden ir haciendo un acercamiento a esa iniciativa. Y sin más, pues ya le cedo la palabra a Margarita para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y un gran saludo a cada uno de ustedes y todas las organizaciones aquí presentes. Y les felicito muy especialmente por esta guía. Yo creo que esta guía es una gran contribución. Tuve la oportunidad de leerla, no completamente, pero casi toda, así que considero que es un gran aporte. Y ustedes mencionaban ahí de que hay otros países que han hecho algo parecido y que Chile había hecho algo parecido. Así que tengo que investigar realmente lo que hizo Chile y porque la Bolsa de Valores de Chile también es un socio nuestro. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? Sí. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, para comenzar entonces en el día de hoy, primero contarles a quienes no nos conocen como organización, qué es Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas, nació en el año 1999 en el Foro de Davos con el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que hizo un llamado a los empresarios a contribuir a una mejor sociedad. Un tema, ¿no es cierto?, que para hoy día es muy sensible con todo lo que estamos viviendo en todos los países, especialmente en América Latina, con distintas demandas sociales, con distintas efervescencias derivadas de la gran crisis que estamos viviendo
post-pandemia. Cuando se creó el pacto, en ese momento se debía basar en algún fundamento y se encontró que lo mejor era basarlo justamente en los grandes acuerdos como resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas. Es por eso que el Pacto Mundial se fundó en 10 principios, que eran todos resultantes de estas convenciones. Y estos 10 principios se agrupan, tal como mencionaba Isabel, en estos ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Cuando partió el pacto en 1999, se hablaba entonces de apoyar a las empresas en su rol de responsabilidad social, de su licencia para actuar, para operar. Hoy día más bien entendemos, ¿verdad?, este tema como la sostenibilidad, como ese equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Hoy día los factores ASG son fundamentales para los inversores también, ya lo han manifestado los grandes inversores mundiales, ya han habido medidas en el mundo, incluso en la guía se mencionaba, ¿no es cierto?, medidas como la de Chile, por ejemplo, que ha pedido la superintendencia de la AFP, administradoras de fondos de pensiones, ha exigido que también un porcentaje de los fondos de estas administradoras sean en fondos sostenibles, o sea, que contemplen factores ASG. Por lo tanto, es una tendencia hoy día absolutamente establecida en el mundo. Este pacto global hoy día tiene más de 13.000 participantes en todo el mundo. La mayoría de ellos son empresas grandes, multinacionales, que traían ya una trayectoria y una preocupación por la sostenibilidad desde hace muchos años, y se ha extendido ya a 160 países. En Chile operamos bajo una universidad, que es la Universidad Andrés Bello. Los principios justamente de que hablábamos son todos absolutamente acuerdos mundiales de los cuales existe consenso en el mundo. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, se refieren a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional y a evitar verse involucrados en abusos de los derechos humanos. No podrían ser más generales y más amplios, ¿verdad? Y más indiscutidos por todas las sociedades en el mundo. Por lo tanto, el cómo una empresa baja esos principios a su accionar y cómo los transmite en sus reportes de sostenibilidad ya va a depender de los focos y prioridades que establece una empresa. Pacto Global ha hecho también un cruce de estos principios con el GRI, con los indicadores del GRI. Por lo tanto, cuando una empresa está reportando en indicadores GRI, paralelamente está reportando también sobre los 10 principios. Y más tarde se une también la Agenda 2030. En normas laborales tenemos también 4 principios como respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación respecto al empleo o la ocupación. Todos estos temas hoy día, ¿verdad?, son muy significativos, muy sensibles para las sociedades en general. Creo que en América Latina hemos bajado bastante el trabajo infantil. Chile es un país donde este problema no ha sido un problema prioritario o candente, afortunadamente, pero sí existe también. Tenemos del orden de 280.000 niños que trabajan. Eso quiere decir que no van a la escuela. Con los tiempos de pandemia esto se ha acentuado, ha sido mucho más crítico, sobre todo por la falta de acceso a Internet de muchos sectores más vulnerables. El trabajo forzoso es menos existente o detectable, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que prevenir mucho a las empresas en cuanto al trabajo forzoso en sus cadenas de valor, en sus proveedores, por ejemplo. En cuanto a negociación colectiva, tenemos historia en Chile de buen diálogo con los sindicatos en general de las empresas, y en nuestras empresas adheridas en general no tenemos un problema de relacionamiento entre los sindicatos y los gobiernos corporativos de las empresas, pero en general es un tema que hay que cuidar y que lo dice específicamente ese principio 3. En medio ambiente, hoy en día, con la crisis climática, con las amenazas que tenemos en el día de hoy, sin duda
Hay 3 principios que son fundamentales, como apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto a los problemas ambientales, adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente. Son temas hoy día muy generales para lo que se requiere en forma específica respecto a la acción por el clima, y evidentemente que en ese sentido hoy día tanto los gobiernos como las empresas avanzan mucho más allá de lo que enuncian estos principios en legislación, en normativa, respecto a la mitigación, la adaptación climática, respecto a la ley de responsabilidad extendida al productor, respecto a la economía circular, el reciclaje y tantas otras materias en las cuales se ha venido normando y que van especificando cada vez más el rol que le compete por una parte al Estado y por otra parte a las empresas y la sociedad en general en cuanto al cuidado del medio ambiente. El principio de anticorrupción fue sumado mucho después en la historia del Pacto Global y fue en los años en que aparecieron los grandes problemas de corrupción de grandes empresas en Estados Unidos específicamente, y ahí entonces se incluyó un principio especial, este principio 10, de actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. Estos principios salen de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del cual se derivan los principios 1 y 2, de la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo, del cual se desprenden los 3, 4, 5 y 6, la Declaración de Río sobre el medio ambiente, del cual se derivan los principios relativos al medio ambiente, y como les contaba, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que el acuerdo fue posterior y se sumó constituyendo entonces estos 10 principios en estos 4 ámbitos. Pacto Global hoy día, si ustedes van a la página del sitio del Pacto Global para conocer mucho más, van a encontrar más de 79.000 reportes de distintas empresas. Todas estas empresas reportan en los factores ASG, reportan, la mayoría de ellas, en Chile tenemos el 86% de nuestras empresas reporta con reportes GRI, el resto realiza lo que llamamos en Pacto una comunicación de progreso o COP, que es un informe que también debe ser específico y detallado respecto al cumplimiento de los principios. Nosotros tenemos 14 redes en América Latina y son bastante variadas, especialmente en número de participantes. Tenemos países, por ejemplo, como Brasil, desde luego, que tiene más de 1.200 participantes. Nosotros, sin embargo, tenemos más de 100, pero tenemos las empresas más grandes del país, tenemos representadas las principales multinacionales y las principales empresas chilenas. Eso ha sido muy potente para impulsar prácticas y políticas bastante avanzadas en materia de sostenibilidad y servir de ejemplo y de impulso a otras empresas. Pacto Global se reúne mundialmente. Este mes de junio tenemos la Cumbre Mundial, que por segundo año va a ser virtual, que es una instancia en la cual se reúnen todos los líderes mundiales y tenemos así distintas instancias de permanente comunicación, intercambio y conocimiento. Tenemos más de 100 empresas, que son todas empresas grandes, especialmente en el área de la minería, que es muy potente en Chile, el área de la energía, el área del retail, del consumo masivo. Tenemos también universidades, tenemos celulosa y otras materias, alimentación también. Lo más importante al unirse a Pacto Global para una empresa es manifestar desde el más alto nivel, desde su dirección, su voluntad de adherirse a los principios, y eso debe ir en el reporte, esa voluntad de los principios y esa implementación que en los reportes que se entregan año a año debe mostrar un avance, sin duda. Esta agenda que les comentaba de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces aparece el 2015, se lanza en septiembre del 2015, Pacto ya se había creado el año 99, y entonces se le encomienda también, mediante un mandato de la Asamblea de Naciones Unidas a Pacto Global, que sea un articulador del sector privado con respecto a su contribución a estos objetivos. Hasta entonces la humanidad tenía, como ustedes saben, los objetivos del milenio, que eran 8, pero que más bien se apuntaban a temas que ya habían sido superados o en vías de ser superados por los países desarrollados, como por ejemplo
reducir o eliminar el SIDA o reducir la muerte de la madre con el nacimiento de los hijos. Sin embargo, faltaba reflejar en una agenda mundial nueva, renovada, problemas mucho más coyunturales y que habían ido apareciendo en el tiempo, como por ejemplo el que refleja el ODS 13 de Acción por el Clima, tema nuevo, pero que hoy día representa una gran amenaza, o temas como por ejemplo el 10 de disminución de las desigualdades, tema que hoy día es muy importante de resolver, especialmente en América Latina, donde es muy acentuado, o temas como por ejemplo lo de S5, de igualdad de género, para ir reduciendo las brechas de género en todos los aspectos que atañen a la mujer, y que hasta entonces no eran mencionados. O por ejemplo, el de las ciudades sostenibles, o el de la producción y consumo responsable, o el cuidado de los océanos. Temas que aparecieron y que fueron clasificados de esta manera, que cada uno de ellos incorpora metas específicas, incorpora indicadores, y que además, con el ODS 17, muestra que no pueden ser alcanzados si no es con alianzas entre las distintas partes, entre los organismos internacionales, los gobiernos, las empresas, la academia, la sociedad civil y la sociedad en general. Cada año se realiza un foro político de alto nivel en Naciones Unidas, donde los países entregan sus avances respecto a esta Agenda 2030. En el caso nuestro de Chile hemos presentado 2 reportes ya, el año 2017 y el año 2019, reportes voluntarios que muestran el avance en materia de políticas y programas que el país ha implementado para poder alcanzar los objetivos y las metas que plantean la Agenda 2030. Este año se lanzó la nueva estrategia de Pacto Global, que la lanzó la nueva directora ejecutiva a nivel mundial, que fue elegida el año pasado en plena pandemia. Ella es Sanda Ojambo, proveniente de Kenia, quien asumió el mando de Pacto Global después de Lise Kingo, que había estado 4 años y que ella es danesa. Lise Kingo había intentado que Pacto Global tuviera una sola cara para todo el mundo, es decir, una sola propuesta de valor desde todas sus redes, a través de un programa One Global Compact. Este programa continúa y Sanda Ojambo pone el énfasis en el crecimiento, en crecer en regiones donde no estaba presente Pacto Global, en establecer una relación más cercana con los gobiernos y con las Naciones Unidas y sus distintas agencias, y en poner estándares más exigentes a las empresas socias en cuanto a sus avances en materia de sostenibilidad, así como poner en marcha programas mundiales que desarrollen también las redes. Pacto Global pone al servicio de las empresas plataformas que contemplan distintos temas y donde las empresas pueden medir sus avances, pueden aprender, pueden compartir e intercambiar prácticas. Ahora, para integrar los 10 principios, que un poco es la materia que hoy día más nos ocupa en este taller, justamente Pacto Global ha desarrollado herramientas que les quería hoy día presentar brevemente y dar un poco el contacto para que ustedes las estudien en mayor profundidad. Tenemos por una parte el SDG Compass, una herramienta que ayuda a las empresas a alinear sus temas clave, sus asuntos relacionados con el rubro en el cual se desempeñan, con los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y les da ejemplo de acciones, de soluciones, de tipos de indicadores que pueden usar para trazar sus planes en alineación con esta agenda. Es muy importante, y vemos que tiene un gran alcance mundial, el hecho de que exista una agenda mundial para todos los países del mundo, que a su vez los gobiernos procuran alcanzar mediante políticas y programas, y que las empresas también alineen su estrategia corporativa con esa misma agenda y esos mismos objetivos, nos parece muy significativo, porque eso indudablemente produce una gran sinergia y permite ordenar todas estas iniciativas bajo estos conceptos, bajo estos propósitos, y visualizar los avances en distintas temáticas. Creemos que en ese sentido la Agenda 2030 refleja bastante bien, siempre todo es perfectible, pero refleja bastante bien áreas de trabajo que son comunes a los gobiernos,
a las empresas, a la academia, a la sociedad civil, y en las cuales se puede detectar dónde hay más falencias y dónde se requieren más esfuerzos y más recursos. El SDG Industry Matrix es otra herramienta de Pacto Global que apunta a valores compartidos de acuerdo a distintos tipos de industria. Hasta ahora han desarrollado 5 tipos de industrias, como la financiera, como la industria pesada. Hay industrias que todavía no están representadas en esta guía, pero sí hay ejemplos de valor compartido dentro de una misma industria con ejemplos destacados, lo cual es muy valioso para aprender y para este tipo de aprendizaje entre pares. También está la guía Blueprint for Business Leadership on the SDGs, que ahí apunta a cómo se puede ser líder empresarial avanzando en los distintos ODS. ¿Qué tipo de acción el sector privado puede emprender y cómo se puede interconectar con los objetivos para ser realmente líder en la materia? Sin duda también hay un acuerdo muy importante de Pacto Global con el GRI, Global Reporting Initiative, para poder informar también, no solamente sobre los principios de Pacto Global, que ya hay una homologación con los indicadores de GRI, sino también lo hay con las metas de los distintos ODS. Pacto Global pretende que las empresas sigan una gestión de mejora continua a través de comprometerse con las metas que se requiere alcanzar, evaluar su seguimiento, definir los objetivos, implementarlos, medirlos periódicamente, cada año a través de sus reportes, comunicarlos con sus grupos de interés, discutirlos, analizarlos y a su vez fortalecer ese compromiso en virtud de los aspectos que son más, que tienen más falencias y aprovechar las mayores fortalezas. Promovemos este circuito y esta gestión de mejora continua. El SDG Compass, en esta presentación ustedes tienen links que los llevan a las distintas herramientas para que las puedan ver con mayor detalle. Lo hemos usado en talleres con nuestras empresas para poder, como les decía, detectar dónde están aquellos ODS que se alinean más con la estrategia de la empresa y donde más la empresa puede contribuir. El SDG Matrix, como les decía, apunta a los servicios financieros, a los alimentos y bebidas, al clima, a la salud, a la industria manufacturera, al transporte y a la energía y recursos naturales, así como a los químicos. Esos son los rubros que hasta ahora ha trabajado el SDG Industry Matrix para establecer estos casos dentro de una misma industria. Y el Blueprint que les contaba, que habla sobre el liderazgo también para las empresas en los distintos ODS. Ahí tienen también el link para poder conocerlo en mayor detalle. También para informar, hay distintas guías del GRI para integrar los ODS en el reporte, vinculando cada uno de los objetivos con los distintos indicadores del GRI. Tiene también un análisis de los objetivos y de las metas y aborda también las necesidades empresariales de los inversionistas en estos informes. Ahí tienen distintas versiones más avanzadas en los años de esta misma temática. Pacto Global tiene también lo que llamamos el Academy, que es una sección en nuestra página web donde tenemos sesiones virtuales y cursos de aprendizaje permanente sobre distintas temáticas que nuestras empresas socias pueden seguir y pueden aprender. Estamos desarrollando distintos cursos, la mayoría de ellos son en inglés, pero hoy día se ha extendido mucho en español, dado que la comunidad hispanoparlante en Pacto crece cada día más, especialmente en América Latina, y es por eso que tenemos distintos cursos que los propios socios pueden escuchar en cualquier momento. Nosotros como Red de Chile decidimos el año pasado crear una herramienta para facilitar este trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las empresas. Veíamos que muchas veces para las empresas era complejo apuntar a ciertos objetivos, tendían a tomarlos todos, se dificultaba en priorizar cuáles eran aquellos en los cuales ellos más podían contribuir y medir,
veían a veces que algunos escapaban un poco a su ámbito de acción, y es por eso que creamos esta plataforma que está en nuestra página web y que se puede visitar, y que llamamos Conecta, que es para impulsar la agenda. Es para que la empresa pueda encontrar, pinchando en cada uno de estos objetivos, pueda encontrar información de casa matriz respecto al objetivo, en cuanto a sus indicadores, en cuanto a su forma de medirlo, en cuanto a documentos, estudios, datos estadísticos que puede obtener también de acuerdo a sus necesidades, porque se generan en la misma página, y casos de empresas. Las empresas postulan sus casos en un formulario que pide ciertos requisitos para cumplir y ciertos estándares, y nuestro equipo técnico en la red evalúa los casos, y aquellos que alcanzan estos estándares son subidos a la página. El año pasado instituimos por primera vez un reconocimiento en función de esta plataforma, de los casos que ya alcanzaban los niveles de estar exhibidos en esta plataforma Conecta, y los clasificamos en 7 categorías, las 5 en las cuales se agrupan tradicionalmente los ODS, que son personas, planeta, paz, alianzas, más 2 categorías que creamos sobre derechos humanos y otra sobre interconexión entre los ODS, y con el apoyo de un jurado externo seleccionamos las empresas que tenían prácticas más destacadas que contribuían a los objetivos de desarrollo sostenible. Quería contarles que nosotros trabajamos también, al trabajar en la Agenda 2030, seleccionamos junto con nuestras empresas, con la herramienta del SDG Compass, seleccionamos 9 ODS para trabajar distintos grupos en forma específica, con una hoja de ruta, con apoyo técnico, con un entregable al final del año, y más un grupo transversal de derechos humanos y empresas. En Chile tenemos un plan de derechos humanos y empresas realizado por el gobierno. Este año viene la segunda versión de ese plan. Nosotros como Pacto Global, en el marco de este grupo de trabajo de derechos humanos y empresas, lanzamos este año la matriz de riesgo, que fue un documento inédito que no existía, no había sido realizado por otra organización, y que la Subsecretaría de Derechos Humanos del país estimó que era muy valioso y se va a incluir como una herramienta de trabajo para las empresas en la segunda versión del plan. Con cada uno de estos grupos tenemos una empresa que lidera el grupo y se trabaja en un plan de trabajo específico. Como les decía, por ejemplo, en el grupo de empresas líderes de los derechos humanos tenemos una empresa de energía que se llama Colbún, y aquí estos grupos están abiertos a todas las empresas que quieren trabajar en esa temática, y allí les dejé también, tienen los links para ver las sesiones, para descargar los documentos, todos los que les pueda ser de interés. También desarrollamos programas mundiales que tiene Pacto Global, en este caso específico, el Target Gender Equality, el Acelerador por la Ambición Climática y el SDG Ambition. El Target Gender Equality es un programa mundial que apunta a que las empresas midan la disminución de sus brechas en materia de equidad de género y de oportunidades al mundo femenino, y en Chile tuvimos 21 empresas suscritas a este programa, lo desarrollamos durante el año pasado y este año en su primera versión, se desarrolló en 19 países y este año continuaremos con una segunda versión. El Acelerador de la Ambición Climática es un programa que está lanzando Pacto Global ahora para todo el mundo. También como Red de Chile nos sumamos a esta iniciativa y estamos sumando empresas para seguir este programa que apunta a la carbono neutralidad al 2050, pero que presenta a la empresa distintas herramientas para trabajarla, ya sea con la iniciativa Science Based Targets o con otras iniciativas, pero que en definitiva vaya reduciendo sus emisiones en el tiempo y vaya pudiendo monitorear y medir esa disminución. El SDG Ambition es un programa muy interesante porque justamente tiene relación con lo que hablamos hoy día, que es justamente medir cómo las empresas avanzan en los distintos ODS, cómo se mide ese avance con indicadores. Y entonces en este programa que se está lanzando este año en el mundo, en Chile se va a comenzar en octubre con las empresas adheridas,
Las empresas van a tener talleres de trabajo en el cual van a poder entender, van a poder comprender y cómo priorizar estratégicamente acciones que aceleren su contribución a la Agenda 2030, cómo establecer estas metas alineadas con las metas de los ODS, cómo establecer indicadores, cómo medir los impactos. Y entonces estamos llamando a las empresas a participar en este programa. Lo vamos a hacer junto con Argentina y con Paraguay. Cada año también nosotros como Red de Chile realizamos un estudio sobre los reportes de sostenibilidad de nuestras empresas adheridas y vemos los indicadores que arrojan en las tendencias y además les entregamos a cada empresa un feedback de cómo está su forma de reportar respecto a su rubro, es decir, si para las distintas temáticas que plantea GRI están cumpliendo con los indicadores, si existe la materialidad o no, cuáles son los aspectos a mejorar en las distintas temáticas. Eso en definitiva, no quiero alargarme más para dejar un espacio entonces a que podamos conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ducci. Ahora le recordamos a cada uno de los participantes que vamos a ingresar al primer periodo de preguntas y respuestas, y para esto podrán utilizar la herramienta de preguntas, la cual se encuentra en la parte inferior de su plataforma de Zoom Webinar. Para este periodo de preguntas y respuestas vamos a recibir al señor Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercados de la Bolsa de Valores de Panamá, quien será el moderador de esta sesión. Muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias, señora Margarita. Fantástica presentación. La verdad es que muy grato haber podido conocer todas las iniciativas que se están desarrollando a nivel del Pacto Global. Y bueno, vamos de una vez con las preguntas que ya tenemos por acá por parte del público. En América Latina predominan medianas y pequeñas empresas. ¿La herramienta Conecta puede adaptarse a las necesidades de este sector? Absolutamente. Yo como les comentaba en la presentación, nosotros cuando partimos en Chile, que partimos en el año 2007, y esta es una tendencia general, yo creo, en el mundo, partimos con empresas grandes. Y empresas grandes porque, como les comentaba, desde sus casas matrices, y especialmente empresas en Europa, aquí tenemos a Isabel, que representa a España, ¿verdad? En España fueron muy potentes desde un primer momento y todas las empresas españolas representadas en Chile adhirieron desde el primer día a Pacto Global. Estamos muy agradecidos de las empresas españolas porque fueron muy conscientes de su rol y adhirieron. Y eso motivó a muchas empresas. Nosotros siempre hemos tenido la puerta abierta para las empresas pequeñas y Pacto Global, desde luego, a todo nivel también. Pero se entiende que muchas veces las empresas pequeñas piensan que preocuparse de la sostenibilidad puede significar recursos, puede significar personas que se dediquen al tema y que muchas veces no lo tienen a disposición. Entonces, es por esa razón que este ha sido un movimiento, una organización más bien de empresas grandes. Pero hoy día, cada día entran más empresas pequeñas. Nosotros ya estamos teniendo, justamente ya desde el año pasado con la pandemia, empezamos a recibir muchas empresas pequeñas y Conecta se adapta perfectamente también a las empresas pequeñas. Desde ya la forma de reportar, que no sea con un reporte GRI, el reporte COP se adapta para las empresas pequeñas. Por lo tanto, sí somos muy conscientes de que la empresa pequeña requiere un tratamiento distinto, muchas veces especial, y entonces reporta con esta comunicación de progreso y también alinea su estrategia con la Agenda 2030 y para ello la herramienta Conecta responde absolutamente a sus necesidades. España tiene también, la red española, por ejemplo, tiene la herramienta Compact Link, que atiende especialmente a las empresas pequeñas porque España tiene una gran cantidad de socios, más de 2.000 asociados, y entonces hay una gran cantidad de empresas pequeñas y ellas pueden encontrar muchos materiales vía online. Fantástico, muchísimas gracias por esa respuesta. Había otras preguntas también muy similares, así que me voy a permitir saltarme esas, ya que yo creo que con esta respuesta que tuvimos da para estas otras. Tenemos espacio para otras preguntas. ¿Qué recursos tiene el Pacto Global a nivel local para apoyar a las empresas en la integración y reporte de los factores ASG?
Nosotros promovemos que las empresas reporten los factores ASG. Cuando el único requisito de pertenecer a Pacto es entregar un reporte una vez al año. Si la empresa no reporta, es deslistada de Pacto Global. Es decir, la empresa no puede seguir perteneciendo a la organización si no reporta. Si tarda en reportar porque ha tenido dificultades, siempre se puede conseguir más plazos, se puede dar una explicación, se puede pedir prórroga, etcétera. Pero hay que reportar absolutamente en los factores ESG, de acuerdo a lo que puede ser, como decía, o una comunicación de progreso o un reporte de sostenibilidad con GRI en distintos niveles. No necesariamente puede ser la última versión de la metodología GRI, que es el GRI estándar, que es la última, puede ser otra de las anteriores, pero sí tiene que reportar. Estamos participando permanentemente en seminarios también con otras instituciones, como hoy día nos representa, ¿verdad?, el PRI, o como muchas otras instituciones. Hemos trabajado también mucho con la Bolsa de Valores acá en Santiago, por ejemplo, para promover que las empresas reporten sus aspectos ASG. Y creo que hoy día está existiendo mucho mayor conciencia de eso. Como comentaba antes, justamente acá en las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, ya salió una reglamentación de que si no reportan factores ASG, por lo menos en un 70% de sus inversiones no pueden operar. Entonces creo que son pautas que van creando una conciencia cada vez mayor, en la cual nosotros tenemos el rol de difundir, de promover, de reconocer a aquellas que lo hacen bien, sobre todo. No somos una organización que sanciona a las que lo hacen mal, pero sí que incentiva a todas a hacerlo bien, sobre todo en un proceso, como mencionaba, de mejora continua. Fantástico, muchísimas gracias por su participación, señora Margarita. Lamentablemente, a pesar de que tenemos otras preguntas, vamos a dar paso a nuestro próximo expositor por temas de tiempo, así que muchísimas gracias, les agradezco. No, gracias a ustedes, un gran saludo desde Chile, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, señora Ducci. Ahora es momento de recibir al señor Eduardo Atertua, Head para Latinoamérica de El PRI. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que poco, porque también debo saltar a otra llamada después de este espacio, pero primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes, poder seguir comunicando y comentando cómo está avanzando la inversión responsable en la región, y para las personas que nos escuchan, pues que conozcan un poco más sobre PRI, y bueno, complementar también con la presentación que acabamos de escuchar, que pues es muy interesante, especialmente desde la perspectiva de las empresas. También quiero aprovechar, no había tenido la oportunidad para felicitar a la Bolsa y a todas las organizaciones que participaron en la construcción de la guía de divulgación de reporte ASG. Muy importante, uno de los grandes retos que tienen los inversionistas en el mundo y en la región para avanzar prácticas de inversión responsable es poder acceder a información ASG cada vez más estandarizada, así que definitivamente este tipo de guías van en el camino correcto. Arranco. ¿Quién es PRI para las personas que están conectadas hoy y no nos conocen? PRI es una asociación de inversionistas, es la asociación de inversionistas más grande del mundo que promueve mejores prácticas de inversión responsable. Cumplimos hace más o menos un mes, a finales de abril, cumplimos 15 años de estar operando. Tenemos una relación muy cercana con las Naciones Unidas. No somos una organización que depende de las Naciones Unidas, pero sí tenemos una relación estratégica con ellos. Con el Pacto Global particularmente tenemos una relación de alianza bien importante. Y como les decía, pues hoy esta asociación pues lo que busca es trabajar con los inversionistas que están interesados en incorporar en su toma de decisiones de inversión factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que les permitan tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, ¿con quién trabaja PRI? Nosotros fundamentalmente trabajamos con inversionistas institucionales, llámense
fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, bancas de desarrollo, oficinas de familia, entre otros, y obviamente pues toda aquella entidad que sea gestora de fondos de inversión y gestora de fondos de inversión de activos tradicionales o activos alternativos. Con, digamos, todo ese tipo de organizaciones tenemos la oportunidad de trabajar. Yo quiero aprovechar la invitación de hoy para compartirles cuál es el estado actual de la inversión responsable en el mundo y en la región. En ese sentido, pues compartirles que PRI tiene una presencia ya de casi 4.000 organizaciones con las que estamos trabajando. Tenemos, digamos, un foco bastante importante en Europa, un mercado en donde ya por temas regulatorios las prácticas de inversión responsable son obligatorias, entonces de alguna manera pues es un referente para el resto del mundo. Nuestra casa matriz, nuestra sede principal de PRI está precisamente en Londres, y eso también pues nos permite tener un contacto pues muy directo con el mercado europeo y entender pues sus avances y su evolución para, digamos, que también trasladar todas estas buenas prácticas al resto del mundo. Como pueden ver, hoy tenemos presencia en más de 50 países, y ya puntualmente en el contexto de América Latina, pues contarles que tenemos dos operaciones. Tenemos una enfocada 100% en Brasil y una enfocada en el resto de América Latina, lo que a mí me gusta llamar América Latina hispanohablante. Ese es el mercado que yo tengo la oportunidad de coordinar, y que llevamos ya 3 años en un proceso pues de expandir y de ayudar a cada vez más organizaciones pues a fortalecer sus prácticas de inversión responsable. Acá también aprovecho para comentarles la buena noticia, y es que ya tenemos un signatario panameño en nuestra red. Hoy tenemos 81 signatarios en América Latina y Brasil, y uno de ellos es panameño, el Fondo de Ahorro de Panamá, lo cual pues creemos que es un avance muy importante y un hito definitivamente para poder avanzar las prácticas de inversión responsable en territorio panameño. Aquí aprovecho para agradecerle a la Bolsa de Valores de Panamá por todas las puertas que nos han abierto para darnos a conocer y para promover nuestra iniciativa. Eso yo definitivamente tuvo que ver e influyó para la llegada del Fondo de Ahorro de Panamá a nuestra red, y pues estamos muy interesados en que no sea la única organización panameña que se sume a nuestra iniciativa, sino que otras entidades también planteen la opción o evalúen la opción de trabajar con nosotros. En ese sentido, digamos, para profundizar un poco más en qué está pasando con la operación de PRI en la región, pues contarles que este es un mercado todavía en etapa temprana, sobre todo si nos comparamos pues, con mercados donde este tipo de prácticas están mucho más desarrolladas. Nosotros inicialmente nos hemos enfocado en 4 países: México, Chile, Colombia y Perú. Hoy el 85% de nuestra red está enfocada en esos 4 países. Sin embargo, venimos pues con una tarea desde el año pasado de seguir expandiendo nuestra operación por fuera de esos 4 territorios, y Centroamérica y particularmente Panamá pues es un mercado que también nos interesa mucho poder seguir creciendo, y por esa razón espacios como los de hoy son muy valiosos para avanzar en esa línea. Aquí vale la pena mencionar algo que de alguna manera pues nos está marcando una hoja de ruta bien importante frente al trabajo que estamos haciendo, y es el rol de los reguladores. En mercados como Chile, como México y como Colombia, los supervisores de esos mercados ya están exigiéndole sobre todo a los fondos de pensiones la necesidad de incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión. Eso definitivamente creemos que va a marcar un antes y un después en la implementación de este tipo de prácticas en la región, porque de alguna manera, pues, al hacer esto ya obligatorio, pues, se despejan un poco las dudas sobre la importancia o la relevancia de estos temas, y ya digamos que entra más a un proceso de cómo fortalezco mis prácticas y cómo avanzo en el desarrollo de este tipo de estrategias, y no tanto pues a evaluar si es algo que como inversionista debo o no debo considerar. Entonces, pues definitivamente vemos que en América Latina esto es algo que está definitivamente dándole una dinámica
bastante importante a la consolidación de estrategias de inversión responsable. Pero, ¿qué es lo que está impulsando la inversión responsable en la región y en el mundo? Pues lo primero, y yo diría lo más importante, es esta realización de que los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo son muy importantes para analizar si una compañía, un proyecto en el que estoy invirtiendo, en el que quiero invertir, es efectivamente una compañía, un proyecto bien administrado, una compañía, un proyecto que entiende las particularidades del entorno en el que está operando y los retos a los que se enfrenta, pues no solamente para lograr resultados financieros, sino también para poder cumplir con las expectativas a nivel ambiental, social y las prácticas de gobierno corporativo que van a permitir que efectivamente el proyecto o la empresa sean exitosas en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es miles y miles de inversionistas en el mundo que hoy entienden que para poder invertir de tal manera que se pueda maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo de sus portafolios, hoy la información financiera no es suficiente para poder tomar una buena decisión de inversión. La información financiera sigue siendo importante, sigue siendo fundamental, pero ya no es suficiente y se debe complementar con un análisis del desempeño ambiental, social y corporativo de las empresas y de los proyectos en los que se está invirtiendo. Ahora, dentro del mundo de los factores A, S y G, hay un elemento, hay una temática que pues está tomando una fuerza aún mayor y que estamos viendo que va a tener, que está teniendo y que va a tener unas implicaciones muy importantes en términos de cómo muchos inversionistas en el mundo pues van a disponer su capital, y es el tema del cambio climático y la necesidad de avanzar en un proceso de descarbonización de la economía. Entonces, estamos viendo cada vez más países, cada vez más empresas y cada vez más inversionistas comprometiéndose con algo que se llama las emisiones neta cero al 2040, al 2050, que es precisamente cómo logramos quebrar esta tendencia alcista de los gases de efecto invernadero que como sociedad generamos pues todos los días y todos los años. Esta es una gráfica que tiene que quebrarse literalmente en los próximos 10, 15 años si no queremos sufrir las principales consecuencias del cambio climático, más en países en América Latina y en Centroamérica, que lamentablemente no somos los mayores culpables de esta problemática, pero sí podemos llegar a ser uno de los países más perjudicados por culpa de condiciones climáticas extremas. Entonces, este, por ejemplo, es un tema específicamente en el que cada vez más y más inversionistas están poniendo atención. Pero como les decía, lo que está dinamizando la inversión responsable en el mundo es que ya hay cada vez más evidencias y estudios que confirman que cuando yo como inversionista considero estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, no estoy afectando el rendimiento de mis inversiones. Por muchos años se creyó o se consideró que si yo invertía considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza, eso iba a afectar la rentabilidad de mis inversiones. Y por el contrario, lo que estudios vienen confirmando desde hace ya varios años es que hay una correlación positiva entre el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de una empresa, un proyecto en el que invierto y su desempeño financiero. Entonces, eso digamos que es el argumento más fuerte que tienen los inversionistas para implementar prácticas de inversión responsable, y como pueden ver en esta gráfica, pues esto también ya se está viendo reflejado en sobre todo inversiones con horizontes de mediano y largo plazo, que de alguna manera pues muchas de las organizaciones que trabajan con nosotros pues son inversionistas institucionales, como les decía, que tienen horizontes a 10, 15, 20, 30 años y que por lo tanto invertir en compañías que se preocupan por su impacto ambiental, social, que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, pues hace muchísimo más sentido. Y parte de lo que hemos observado recientemente, especialmente con la coyuntura del COVID-19, es que las empresas que tienen mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pues han sido más resilientes y se han adaptado mucho mejor digamos, a lo que ha significado el COVID-19 que aquellas compañías que no necesariamente le prestan la misma atención al tema. Y para terminar, pues comentarles que, como se los mencionaba hace un momento, uno de los factores que está llevando y que seguramente va a generar que este tema que estamos hablando hoy de la inversión responsable se consolide en los próximos años tiene que ver con la regulación. Nosotros hacemos un tracking
de las regulaciones que van surgiendo en el mundo en temas ASG y pues miren el crecimiento acelerado que hemos tenido en los últimos 8 años, pero particularmente en los últimos 4 años. Entonces la regulación está llegando y los inversionistas pues tendrán que empezar a adaptar sus modelos de toma de decisiones de inversión para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Nosotros desde PRI hemos venido trabajando con el Banco Mundial precisamente para poder definir una serie de herramientas, de elementos que deben ser considerados para poder avanzar en implementar pues estrategias de inversión responsable. Pues tenemos el tema, como pueden ver, del disclosure, del reporte por parte de las compañías. Por eso mencionaba que la guía de divulgación de reportes ASG que se lideró desde la Bolsa de Valores de Panamá es un elemento muy valioso. Ahora pues también es importante que, por ejemplo, los inversionistas en Panamá particularmente, pues también tengan algún tipo de lineamiento que los motive o que los incentive o que los obligue también a trabajar este tipo de temas, como ya estamos viendo, como les mencionaba, en mercados como Colombia, como Chile, como México. O sea, no les estoy poniendo ejemplos pues ni de Europa, ni de Canadá, no, allá hay países en la región que están, digamos que, planteando estas regulaciones a los inversionistas porque de alguna manera se entiende, digamos, la tesis detrás del por qué los reguladores están exigiéndole a los inversionistas la incorporación de temas ESG, es porque estos temas ESG, estoy diciendo ESG en inglés, Environmental, Social and Governance, o ASG en español, Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, es precisamente porque, como les mencionaba hace un momento, los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo influyen cada vez más en el desempeño de una compañía en términos financieros. Entonces, por esa razón, desde el mismo deber fiduciario del inversionista, pues se hace necesario poder tener las capacidades para analizar y entender cómo un factor ambiental, social o de gobierno corporativo puede impactar mi decisión de inversión. Y bueno, con eso termino, simplemente mencionando aquí algunos de los retos que tenemos con la operación de PRI en la región. Como les decía, pues nosotros venimos operando ya en la región hace 3 años. Hemos experimentado pues un crecimiento bastante importante, sobre todo en los últimos 12 meses. Hoy más temprano estaba en otro evento y me preguntaban que cómo el COVID-19 había impactado nuestro trabajo y pues mi respuesta fue que particularmente pues entendiendo todo lo complejo que ha sido el COVID-19 a nivel mundial y todo lo que sigue siendo, porque pues lamentablemente todavía no hemos salido de este agujero en el que estamos metidos, pero en el mundo de la inversión responsable el COVID-19 fue como un wake-up call, como un llamado de alerta y de reflexión para muchos inversionistas en el mundo y en América Latina que se dieron cuenta que hay factores extrafinancieros o por fuera de los factores financieros que usualmente el inversionista revisa, que pueden impactar positiva o negativamente una empresa o un mercado de forma radical, de forma drástica. Entonces, pues de alguna manera lo que estamos viendo es esa necesidad que tienen cada vez más inversionistas por fortalecer sus capacidades de gestión de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y la labor que nosotros hacemos desde PRI es precisamente esa, es acompañarlos, es brindarles herramientas, es evaluarlos para saber qué tan avanzadas o no son sus prácticas de inversión responsable y con base en eso, pues ayudarlos a que fortalezcan sus procesos y sus capacidades de análisis de estos factores en su toma de decisiones de inversión. Entonces, ese es el principal reto. El reto que tenemos es cómo logramos ayudar a los inversionistas que ya son signatarios de nuestra iniciativa en América Latina para que no se queden solamente en el compromiso de seguir nuestros principios, sino de realmente implementarlos y de fortalecer pues, sus prácticas de inversión responsable. Bueno, con eso termino. No sé si hay tiempo o no para preguntas, pero pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor Eduardo. Bueno, ahora vamos a recibir nuevamente a Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercados de la Bolsa de Valores de Panamá, para que nos apoye con esta segunda sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Marcos. Mil gracias, Eduardo. Fantástica presentación también. Sé que estamos apretados de tiempo. Creo que tenemos, tú me dirás, Eduardo, si deseas tomar una pregunta o 2 preguntas. Igual aquí voy con la primera.
¿Cómo pueden contribuir los inversores a que las empresas en que invierten divulguen información ASG? Perfecto, sí, pues tengo 5 minutos, así que yo creo que alcanzamos con las 2 preguntas. Bueno, esa primera es muy importante. Yo les diría, es uno de los grandes temas que hoy estamos conversando con nuestros signatarios en América Latina. Lo que les estamos diciendo es, ellos nos manifiestan que tienen muchos retos para incorporar prácticas de inversión responsable, porque las empresas en las que invierten, pues no les entregan información a ESG de la manera que ellos la necesitan para poderla incorporar en sus decisiones de inversión. Entonces, una de las soluciones a esa problemática es sugerirles que tengan la posibilidad de dialogar con las compañías para que las compañías les compartan directamente qué es lo que están haciendo a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de gobierno corporativo, de tal manera que con base en esa conversación, con base en esa información, ellos puedan, pues el inversionista pueda alimentar su análisis, su evaluación de las compañías en términos ASG y poder, digamos, que tener una visión mucho más clara del desempeño alrededor de estos temas por parte de las compañías. Entonces, lo que yo esperaría que suceda en América Latina cada vez de forma más frecuente en los próximos años es que los inversionistas en la región busquen la oportunidad de dialogar cada vez más con las compañías en las que invierten para conocer mucho más en detalle su desempeño en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que sean relevantes, obviamente, pues para el sector en el que operan. Fantástico, mil gracias por esa respuesta. La próxima que tenemos, entonces, ¿qué implicaciones tiene formar parte del PRI a nivel de reporte? Perfecto. Pues cuando las organizaciones deciden sumarse a nuestra iniciativa, nosotros somos una iniciativa completamente voluntaria, así que cualquier inversionista que desee sumarse a nuestra organización, pues básicamente hace un proceso de registro, son aprobados por nuestro comité de selección en Londres y ya una vez llegan a la organización, pues tienen que empezar a ejecutar una serie de acciones pues, que efectivamente van a garantizar tanto a ellos como a nosotros de que efectivamente están cumpliendo con nuestros principios. En ese sentido, hay 4 grandes requisitos que un signatario debe cumplir y que es la manera como nosotros garantizamos, reitero, que efectivamente están avanzando de forma adecuada en la implementación de nuestros principios. El primer requisito es que el signatario debe tener una política de inversión responsable, debe tener documentado la manera como va a incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los diferentes activos en los que invierte. Entonces, ese proceso debe estar debidamente documentado, de tal manera que nosotros tengamos la certeza de que existe un documento guía al interior de la organización a través del cual se va a avanzar en la implementación de prácticas de inversión responsable. El segundo requisito es que en la organización exista al menos una persona que asuma la responsabilidad de hacer seguimiento y de cumplir lo que está establecido en la política de inversión responsable. El tercer requisito es que debe existir también un comité de vigilancia y que controle, que monitoree que efectivamente la política de inversión responsable se está cumpliendo, se está implementando de forma adecuada. Y por último, que va en línea con la pregunta que me hacías, una de las principales, digamos, valores agregados, los principales servicios que nosotros le ofrecemos a los signatarios del PRI es la posibilidad de evaluarse, no es hacer un reporte, no es elaborar un reporte, es contestar una encuesta que nosotros habilitamos en enero de cada año y les damos 3 meses a los inversionistas para responder esa encuesta y con base en las respuestas que ellos nos suministran en nuestra plataforma, nosotros calificamos sus prácticas de inversión responsable. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. El signatario debe reportar, esa no es la mejor palabra, debe evaluar, debe entregarnos una información, debe responder a una serie de preguntas a través de las cuales nosotros evaluamos sus prácticas y con base en esto le entregamos una calificación que es, digamos, la manera en la que el signatario va a poder saber qué tan avanzadas o no son sus prácticas de inversión responsable y lo más importante de todo, y es saber cuáles son sus brechas, de tal manera que una vez reciba pues nuestra evaluación, nuestro puntaje, pueda establecer un plan de acción que le permita ir cerrando pues esas brechas que se identifican. Entonces ese diría que
pues eso también es un requisito hay que evaluarse cada año y diría que es el más importante de todos porque es la manera como el signatario va a poder fortalecer sus prácticas en el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Creo que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo siguiendo esta conversación. Sin embargo, por temas de tiempo, pues queremos agradecerle a Eduardo, queremos agradecerle a Margarita, por supuesto, por sus exposiciones. Queremos agradecer obviamente a todos los espectadores que están acá viendo el taller. Nosotros en Bolsa de Valores vamos a colgar este taller en nuestro canal de YouTube. Y bueno, paso la palabra nuevamente a Marcos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alexander. Ahora, para iniciar el proceso de cierre, tendremos intervención por parte de la señorita Isabel Montojo, consultora de la firma HPL. Muchas gracias, Marcos. Y muchísimas gracias a Margarita y a Eduardo por estar con nosotros hoy y por darnos tan buenas ponencias sobre el Pacto Global y sobre PRI. Bueno, simplemente decir que todos los asistentes han podido ver pues, que hay dos iniciativas, una dirigida a empresas y otra dirigida a inversores, dos iniciativas globales con fuerte presencia en la región, que brindan muchas herramientas tanto a empresas como a inversores que deseen integrar la sostenibilidad. Entonces, bueno, animar a todos a que saquen provecho de esas iniciativas y de las herramientas que ellas facilitan. Y solamente recordar que la semana que viene tendremos el último taller de capacitación lanzado a raíz de la publicación de nuestra guía, que será acerca de lecciones aprendidas. Esto será el martes que viene, 1 de junio, a las 4 de Panamá, y contaremos con la presencia de 3 empresas de la región que nos van a hablar de su experiencia integrando ASG y reportando información a ASG. Y hasta aquí el taller. Muchísimas gracias a todos por participar y por asistir y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, señorita Isabel. De esta manera damos por culminado este quinto taller de seguimiento al lanzamiento de la guía. Los invitamos a participar de este sexto y último taller que ha mencionado la misma. Continúen al pendiente de nuestras redes sociales, entre ellas @BVPanamá para Twitter e Instagram y Bolsa de Valores de Panamá para Facebook y LinkedIn. Que pasen una excelente tarde. Les esperamos en la próxima semana.